¿Te gustaría participar en las reuniones semanales? ¿Y poder conocer más acerca de Dios? Lo único que tienes que hacer es contactarnos por las redes sociales que estás viendo ahora mismo en la pantalla. Estas mismas las encontrarás en la descripción de cada reunión de este canal. No te pierdas esta oportunidad. Esperamos ansiosos tu participación. Y sé parte de esta gran familia online. Hola, ¿cómo se encuentran? Sean muy bienvenidos en este día. Le damos gracias al Señor por podernos comunicar y tener esta instancia para compartir su palabra. Estamos estudiando el libro de Juan. En esta oportunidad nos toca ver el capítulo número 5, desde el versículo 19 al versículo 29, que lleva por título La autoridad del Hijo. Pero antes de ir a la palabra, te voy a permitir que me acompañes en esta oración en este día. Padre, nos presentamos delante de usted en esta mañana, le damos muchas gracias por poder contar, Señor, con su Escritura, y porque a través de su Escritura podemos conocerle, y porque a través de la revelación de su palabra podemos tener una mejor comunicación con usted. Gracias le damos en esta mañana y le pido que abra nuestro entendimiento de los que van a oír o ver hoy o posteriormente este estudio, y también que me ayudes a mí a compartir su palabra en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Pero antes de ir al versículo 19, quiero ir al contexto en el cual pasa esto. Para esto tenemos que ver el versículo 17 y versículo 18. En el versículo 17, el Señor Jesús dice que Él hasta ahora trabaja al igual que su Padre. Cuando Jesús hace esta declaración, los líderes religiosos se molestan. Por eso dice ahí en el versículo 18, por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces vemos acá que los líderes religiosos levantan dos acusaciones contra el Mesías. Número uno, quebrantar el día de reposo. ¿Cuándo lo quebrantó? Cuando sana al paralítico de Betesda. Lo sana en un día de reposo. Y para los judíos, en el día de reposo se podían realizar cosas siempre y cuando fuesen de vida o muerte. Pero sanar a un paralítico podían haberlo dejado para otro día, de acuerdo a lo que ellos pensaban. Pero Jesús en ese mismo día sana a un hombre que llevaba 38 años en esa condición. Esa es la primera acusación. Y la segunda acusación la encontramos acá, en el versículo 17, donde el Señor Jesús dice que Él es igual que su Padre. Y por eso los judíos o líderes religiosos querían matarle. Entonces aquí, desde el versículo 19 en adelante, Jesús empieza a darles a conocer de dónde procede esta autoridad. No es que algo o él mismo se haya autoproclamado, sino que dice en el fondo que su autoridad viene del Padre. Y vamos a comenzar entonces desde el versículo 19. Dice así: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Qué está diciendo acá? Jesús, en primer lugar, dice, de cierto. O sea, no hay duda. No pueden cuestionar esto, lo que le estoy diciendo es verdad. Dice, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Y esto es maravilloso, porque en primer lugar no está hablando de una dependencia del Padre, de una unidad con el Padre. Y además dice otra cosa acá, dice, sino lo que ve hacer al Padre. Jesús tenía un modelo a seguir, y era el Padre. Todo lo que el Padre hacía,
lo hacía el Hijo. ¿Por qué? Porque lo aprendía del Padre. Dice, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y aquí no está hablando que tanto el Hijo y el Padre tienen la misma autoridad de hacer las cosas. ¿Y dónde podemos ver esto? Un pasaje podemos ver en Génesis 1:26. Génesis 1:26 dice la Escritura, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Imagen viene de una raíz no utilizable que significa sombra. Así cuando habla de imagen. Pero ahí dice algo muy importante, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces vemos acá al Señor Jesucristo como un testigo ocular en la creación del hombre. Y no solo como testigo ocular, sino como partícipe de la creación del hombre. Podemos ver acá entonces que el Padre y el Hijo trabajan juntos. Y recordemos, ¿qué está haciendo acá el Mesías? Está diciéndole a los líderes religiosos por qué Él es igual a Dios y por qué Dios es su Padre. Versículo 20 dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Primero vamos a ver acá el contexto donde dice, porque el Padre ama al Hijo. Porque el Padre ama al Hijo, tiene comunión con Él. Porque el Padre ama al Hijo, le muestra todas las cosas. Porque el Padre ama al Hijo, le dio el mismo poder al Hijo para hacer lo que Él hace. Mira lo que dice Juan 3:35, dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. ¿Qué quiere decir? Le delega todo a Él, le delega la confianza, le delega la autoridad, le delega el señorío, le delega todo. El Padre confía plenamente en el Hijo. El Padre y el Hijo son uno en autoridad, son uno en divinidad. En Mateo 3:17 dice, y yo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios habla que Él se gozaba de su Hijo, se alegraba de su Hijo, eso nos está diciendo acá, copartícipe de toda la obra de la creación. Y agrega ahí el versículo que acabamos de leer, versículo 20, dice, y mayores obras que ésta le mostrará. ¿A qué obras se está refiriendo a mayores obras que esta? ¿Por qué? Porque los líderes religiosos se habían escandalizado. ¿Por qué? Por lo que Jesús le había hecho a este paralítico. Entonces Jesús le está diciendo en el fondo, no se maravillen, no se sorprendan por lo que acabo de hacer. Acabo de sanar a un hombre paralítico, pero dice, y mayores obras que estas les mostraré. ¿Qué está diciendo? Mayores obras que sanar a un paralítico yo voy a realizar. Lo que él acababa de hacer, como dijimos, sanó a este hombre que llevaba 38 años enfermo. Entonces el Señor Jesús le está diciendo acá, no se sorprendan. Van a ver cosas mayores que esta. Van a ver resucitar muertos, por ejemplo. No lo dice acá, pero sabemos que Jesús hace esto. Entonces, Jesús acá nos está diciendo que esto tiene un propósito. Ahí en el versículo Jesús nos dice lo siguiente, y mayores obras que esta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. ¿Y os maravilléis para qué? Para que crean que Él es el Hijo de Dios. Porque solamente Él tiene el poder de hacer esto. Si con esto ustedes se sorprenden, le dice Jesús, espérense lo que viene. Pero esto tiene un propósito. Ustedes se van a maravillar y ya a través de estas obras ustedes van a creer. Pero sabemos que los líderes religiosos, más que creer en Él, lo rechazaron. ¿Por qué? Porque lo veían como un peligro a su liderazgo. Entonces Jesús le está diciendo acá, no solo tengo el poder de sanar, como lo hice con este hombre, sino además el Padre me dio la autoridad de dar vida. Eso es lo que dice en el versículo 21, dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Mira lo que está diciendo acá. Mayores obras que esta, recuerda, eso dijo Jesús, mayores obras que esta para que se maravillen. ¿Y cuáles son las mayores obras que esta? Número 1, dar vida.
vida espiritual principalmente, pero también vida física. También dice Jesús y agrega, no solamente le dice, me dio la autoridad de sanar, no solamente me dio la autoridad de dar vida, sino que en el 22 nos dice lo siguiente, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio le dio al Hijo. Como dijimos, no solo sana, no solo da vida, sino que además le da el poder de juzgar y condenar. De juzgar y condenar. Recordemos que Jesús resucitó a Lázaro, recordemos que resucitó al hijo de la viuda de Naín, recordemos que también nos relata cuando Jesús resucita a una niña ahí en Mateo 5 o Marcos 5:41. Entonces continuemos y en el versículo 23 dice, ¿para qué? Aquí está el propósito. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Por qué dice esto Jesús? Porque hasta ese momento los líderes religiosos o los líderes judíos solamente honraban a Dios. Entonces Jesús le está diciendo, no sacan nada con honrar al Padre, no sacan nada con reverenciar al Padre, no sacan nada con valorar al Padre, si no me honran a mí. Esto está incompleto. Entonces aquí vemos al Hijo y al Padre en el mismo nivel. No puedes, en el fondo le está diciendo, creer en Dios si no creen en mí. No puedes honrar solo a Dios si no me honras a mí. ¿Por qué? Porque en el fondo no les sirve de nada. Por eso dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Le está diciendo, la honra que ustedes le están dando a Dios en este momento es vana porque me están dejando afuera. Eso le está diciendo el Señor. Entonces vemos que desde el versículo 19 al 23, Jesús nos está hablando de su divinidad. Ahora, desde el versículo 24, el Señor Jesús nos va a comenzar a revelar su misión. Versículo 24 dice así, una vez más, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Vamos a tratar de desmembrar un poquito este versículo con bastante contenido. Lo primero que dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió. ¿Qué significa oír su palabra? Recordemos que oír no es solamente escuchar o estas ondas sonoras, no, oír es obedecer. Cuando está diciendo el que oye mi palabra, el que escucha mi palabra, aplica la palabra, obedece a la palabra. Eso es lo primero que está diciendo. El que oye mi palabra y cree al que me envió, además está diciendo, si oyes mi palabra, obedeces mi palabra, debes creer en Dios que fue quien me envió. O sea, mi procedencia divina, como les decía en un comienzo. Dios no vino porque Él quiso. No, Jesús no vino porque Él quiso. Dios le pidió a Jesús que viniese. Viene enviado por el Padre, viene comisionado por el Padre, viene en el fondo ungido por el Padre. No viene por su propia cuenta. Jesús le está diciendo acá, aquí hay un destino. Nosotros, mi Padre y yo, deseamos cambiar el destino del hombre. ¿Por qué? Porque dice ahí, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y dice, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El resultado de escuchar su palabra, de obedecer su palabra, de creer que Él fue enviado por Dios, da vida eterna. Da vida eterna. Eso está diciendo acá. ¿Y en qué consiste la vida eterna? Juan 17:3 lo explica muy bien. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Le está diciendo, a ver, líderes religiosos, pónganme atención acá. Ustedes no sacan nada con honrar al Padre. No sacan nada con reverenciar al Padre, sino me reverencian a mí. La única forma de que ustedes tengan vida eterna, dice acá, es que conozcan al Hijo y que conozcan a Dios.
que reconozcan que el Hijo ha sido enviado por el Padre. Y cuando hablamos de vida eterna, hablamos de algo que dura para siempre, de algo sempiterno. Y aquí no está hablando principalmente de conocer, se refiere a un conocimiento íntimo, profundo, que involucra experiencia, relación y comprensión personal. Eso está diciendo Jesús acá. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Que te conozcan a ti, Señor, que tengan relación con ti, que experimenten, que se involucren con ti. Dice, y el único Dios verdadero y es Jesucristo a quien has enviado. Jesús aquí está haciendo una invitación. ¿Quieres tener vida eterna? Ten intimidad conmigo. Ten intimidad con el Padre. Acércate a mí. Ten relación conmigo. Comienza a entenderme, a comprenderme. Involúcrate. Eso está diciendo. Eso es la vida eterna. Y la vida eterna comienza desde el momento que comenzamos a tener un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo y con el Padre. Y el resultado, de acuerdo a lo que veíamos en el versículo ahí, decía lo siguiente: y no vendrán a condenación, pues han pasado de muerte a vida. Este resultado de tener vida eterna, ¿qué significa? Que de la condenación, de la cual la condenación en el fondo es estar separados, alejados de Dios, y un destino que está sobre nosotros que nos dice que vamos a estar condenados eternamente. No tendremos relación con Dios, viviremos en un lugar en el cual la presencia de Dios no está, sino constantemente estaremos siendo castigados, literalmente el infierno. ¿Ya? En lo cual entonces, ¿qué nos está diciendo la Escritura? La vida eterna que el Señor nos da es salvarnos de la condenación. Pero para eso tenemos que tener una comunión, una relación, conocer a Dios y conocer al Hijo. Eso a los líderes judíos les causaba espesor, no les gustaba esto, porque ellos honraban solamente a Dios. Y Jesús le está diciendo, ¿qué sacan? Si así no van a tener la vida eterna. La vida eterna solamente le van a tener cuando ustedes entiendan que yo vine acá a la tierra por voluntad del Padre y lo que yo voy a hacer es para salvarlos del destino que le espera. Versículo 25 dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Y aquí creo que Jesús se estaba refiriendo principalmente a todos aquellos que conocían a la ley de Moisés. Porque todos los que conocían la ley de Moisés estaban muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos dice que nadie puede cumplir la ley. Solamente Jesús fue la excepción. Entonces, si tú no cumples la ley, ¿qué te queda? Condenación. Muerte, porque dice que el que transgrede uno de los mandamientos se hace culpable de todo. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús acá? Se está presentando como la única oportunidad o alternativa de salvación para el hombre. ¿Para qué? ¿Para qué? Para cambiar su destino eterno. Destino eterno era condenación. Destino con Jesús, vida eterna. Entonces Jesús les dice, la ley, bajo la ley están condenados. Porque nadie puede cumplir la ley. Por eso dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es. Cuando está diciendo ahora es, dice, pongan atención, yo soy aquel que puede cambiar esto. Yo soy aquel que puede salvarlos. Yo soy aquel que los puede sacar de la condenación de la ley. Y dice, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Quiénes son los muertos? Los muertos espiritualmente. La misma Escritura dice que todos estamos bajo pecado, todos estamos condenados. Todos estamos condenados. Y Jesús vino a pagar el precio para que nosotros pudiéramos alcanzar vida en su nombre. Pero para eso tenemos que hacer, reconocer que Él ha sido enviado de parte de Dios. Que el Padre y el Hijo uno son. Eso es lo importante. Y eso era lo que los líderes religiosos no entendían. Pero lamentablemente sabemos que estos líderes no conocieron o no se dieron cuenta del tiempo de su visitación. Por el contrario. Versículo 26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Jesús reitera acá nuevamente y dice, segunda vez en este pasaje dice, el Padre tiene poder de dar vida,
y a mí me ha entregado el mismo poder de dar vida. Por eso, recuerden, ¿dónde comenzamos? Jesús estaba siendo cuestionado. Versículo 17 decía Jesús, mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Y los líderes religiosos se enojaron y dijeron, ¿cómo ahora se hace igual a Dios? Dice que Dios es su Padre. Y Jesús le está diciendo acá, pónganme atención, le está diciendo, el Padre puede dar vida en sí mismo. Y a mí me ha dado este mismo poder que tiene Él de dar vida. ¿Ustedes creen que mi Padre tiene la facultad de dar vida? Jesús le está diciendo, ¿les digo algo? Yo también tengo el mismo poder. Yo también tengo el mismo poder de dar vida. Mira lo que dice Juan 11:25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahí está. Jesús, el mismo poder, la misma facultad del Padre está en él. Versículo 27 dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Segunda vez también que nos habla que el Hijo tiene facultad de hacer juicio, de juzgar. Pero aquí dice algo interesante. Habla del Hijo del Hombre. Y cuando habla del Hijo del Hombre, habla de la naturaleza humana. Porque recuerden que Jesús nunca perdió su divinidad. Pero cuando vino acá a la tierra, vivió como un ser humano, un hombre, una persona igual, padeció, fue tentado, tuvo sueño, tuvo hambre, ¿cierto? Lloró, ¿cierto? Pasó necesidades. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Lo que nos está diciendo acá, el Hijo está facultado para hacer juicio porque fue tentado en todo y no pecó. ¿Cierto? Él pasó por todo lo que un ser humano puede pasar, pero sin pecado. Entonces, eso que él venció, porque el pecado no pudo contra él, el pecado no lo venció, él venció el pecado. Cuando vino el pecado, cuando vino la tentación, Jesús le dijo, lo resistió y Satanás se apartó por un tiempo de él. Dice la Escritura, y vinieron ángeles y le servían. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Jesús tiene moralmente o está moralmente capacitado para juzgar al hombre. ¿Por qué? Porque él no pecó. Entonces él puede juzgar a otro. No es lo mismo que tú quieras juzgar a alguien o hablar algo de alguien si tú haces lo mismo. ¿Qué valor te da? Si tú mientes y tratas a otro de mentiroso, ni siquiera puedes hacer eso. Porque no tienes el valor moral de hacerlo, porque tú haces lo mismo, que es lo mismo que dice el libro de Romanos capítulo 2. Entonces vemos acá, de acuerdo a este pasaje, vemos que para los líderes esto era algo inconcebible. Jesús le está diciendo, tengo la autoridad de mi Padre de hacer juicio, porque soy, en el fondo, tengo la misma divinidad, pero no solamente tengo la misma divinidad, sino también que padecí las mismas cosas que ustedes padecieron. Por eso tengo la autoridad de juzgar, ¿ya? Y esta era la segunda acusación, ¿cierto? Cuando acá le vuelven a decir, te haces igual a Dios. Incluso por eso recuerden que quisieron apedrear a Jesús, porque decía ser igual a Dios. Juan 10:33 dice, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos. O sea, Jesús, está bien, sanaste ya, lo que estás haciendo está bien. Multiplicaste los panes, los peces, bien, muy bien lo que estás haciendo. Estás predicando la palabra bien. Pero mira por qué te condenamos, dice, porque tú siendo hombre te haces Dios. Ahí está, la naturaleza humana, como les decía, hijo de hombre, está diciendo, tú eres hombre, tú eres un hombre común y corriente, le están diciendo, pero te haces Dios. ¿Y qué le dijo Jesús? Si ustedes no reconocen al Hijo como que viene de parte de Dios, no sacan nada con honrar al Padre. Versículos 28 y 29 estamos terminando. Dice así, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Pero aquí leímos algo y decía, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Aquí Jesús está profetizando qué iba a pasar cuando Él entregara su espíritu.
Eso es lo que está diciendo Jesús acá. Dice, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Recuerden que también la palabra nos dice que Jesús bajó y le predicó a los que estaban encarcelados abajo. Fue y predicó. Ahí ya está profetizando. Pero ¿cuándo pasó esto? Cuando fue a la cruz. Mira lo que dice en Mateo 27, 50 al 53, dice. Entonces, como dijimos, literalmente Jesús estaba profetizando lo que le iba a acontecer a él. Mateo 27, 50 al 53 dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y ya aparecieron a muchos. ¿Qué es lo que acabamos de leer? Dice ahí que los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahora, ¿quiénes fueron estos que resucitaron? ¿Quiénes fueron estos? ¿Ya? Hay algunas opiniones. En algunas se dice que fueron los que murieron en el tiempo de Jesús, cuando estaba Jesús, ¿cierto? En esos 3 años, los que conocieron el ministerio de Jesús y murieron. También otros dicen que puede referirse a los patriarcas. Recordemos que Elías y Moisés aparecen con Jesús en la transfiguración. Pero también puede ser cuando Jesús desciende, ¿cierto?, a todos esos espíritus encarcelados y le predica la palabra. Pero hay algo acá que quiero acotar. Cuando dice acá, habla de los que hicieron lo bueno, y esto nos llama mucho la atención, dice la Escritura acá, los que hicieron lo bueno. ¿A qué se refiere? Más los que hicieron lo bueno, dice, saldrán a resurrección de vida. No significa que porque tú hagas cosas buenas, te ganas la salvación. Acá no se está refiriendo a esto. Acá no habla de personas buenas, porque nosotros sabemos que existe solamente uno bueno, y Él es el Señor Jesús, y no hay nadie más. Cuando se refiere a lo bueno, se refiere a seguir el bien. ¿Y qué es el bien? Todo aquel que sigue a Jesús. Él es el bien. A eso se refiere a lo bueno. Todo aquel que sigue a Cristo, que tiene a Cristo en su corazón, el que busca el bien, el que lo aceptó como su Salvador, a eso se refieren los buenos. Y cuando habla de los que hicieron lo malo, está hablando de todos aquellos que rechazaron al Mesías y optaron por hacer el mal. Eso es. Este pasaje es en este día lo que hoy queremos compartir contigo. Mira, lo más importante acá, Jesús y el Padre uno son. Jesús y el Padre, la misma autoridad. Jesús y el Padre, poder para sanar, poder para restaurar. Jesús y el Padre, autoridad para juzgar. Jesús el Padre puede resucitar. Y Jesús le está diciendo acá a los judíos, principalmente, si no creen en mí, su fe es vana. Permíteme en esta mañana hacer un llamado. En primer lugar, deseo hacer un llamado a todos aquellos que aún no tienen a Cristo en su corazón. Y te puedo decir lo siguiente, quizás puedas seguir muchas cosas, puedas creer en muchas cosas, y piensas que a lo mejor por esas cosas, o por lo que tú crees, te acercas a Dios. Pero te digo, hay una sola verdad, y esa verdad es Cristo. Solamente, como Dios dice acá, como Jesús dice acá, no sacan nada con honrar a Dios, sino me honran a mí. Yo te digo, la única forma de llegar a Dios es a través de su Hijo. Así que si en esta mañana el Espíritu Santo te toca y ahí en tu corazón decides seguir a Cristo en tu corazón, te voy a pedir que repitas esta oración después de mí. Padre, en el nombre de Jesús, te abro mi corazón en este día para recibirte. Te confieso como el Señor de mi vida. Te reconozco como mi Salvador. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Déjame orar. Padre, oro por todos aquellos que hoy dicen, sí, Jesús, no sacamos nada con creer en diferentes cosas. Solo hay un camino y se llama Jesucristo. Pido por ellos que los bendigas, que los cuide, los proteja y que la obra del Espíritu Santo pueda desarrollarse, crecer en sus vidas para que te conozcan aún a mayor
profundidad. Que sea un camino hermoso, Señor. Sabemos que van a haber dificultades, pero sabemos que en esas dificultades usted va a estar ahí para apoyarnos, para socorrernos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. También, iglesia, decirte, si tenemos al Hijo, tenemos al Padre. Si tenemos al Padre, tenemos al Hijo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros creemos que esta es la verdad. Y esta verdad tiene que hacerse patente en nuestras vidas y en nuestros corazones. Que tengas una muy bendecida semana.